Bueno, y ante la amenaza de conflictos bélicos en el mundo, cada vez son más los países que invierten en la compra de submarinos para su defensa. Ya lo decíamos, Rusia, China y Estados Unidos son las naciones que hoy cuentan con una mayor cantidad de submarinos. Bueno, todos los detalles los vamos a revisar a esta hora con Paloma Ávila, la sección La Explicación. ¿Cómo está? ¿La explicación o la intriga? La intriga hoy día jueves. Es que se parecen, pero... Entonces estaba bien, pero es que vi la cortina que decía la explicación. Sí, no, ahí no importa. Pero hoy día la intriga, que la intriga, es parecido ya. a la explicación en todo caso, así que... Ya, muy bien, la intriga. ¿Cómo estás, Paloma? Sí, bien, ¿y tú, Flo? Mira, lo que pasa es que hemos visto, ¿cierto?, diferentes conflictos en diferentes partes del globo también. Hablamos de lo que sucede en Ucrania, por ejemplo, también lo que vemos en Medio Oriente y otra serie de conflictos que tienen una serie de consecuencias, pero de la que vamos a hablar hoy seguramente usted en su casa, ni tú ni yo nos habíamos fijado. Lo que pasa es que esta situación de seguridad internacional ha hecho que finalmente exista una especie de guerra fría. Hay algunos expertos que ya lo tildan así. Hay varios países que se sienten de cierta manera amenazados y por eso también poco a poco han ido invirtiendo cada vez más y ha existido un significativo aumento importante de sus gastos militares y sobre todo de defensa. Este es de hecho el aumento más importante en 50 años. Estamos hablando tanto de renovar nuevas materiales de artillería o también comprar nuevas derechamente. ¿Dónde se le ha dado entonces particular importancia a lo que ya mencionabas tú? Los submarinos, tanto convencionales como nucleares. Existen estos dos tipos que más adelante también los vamos a detallar. Por ejemplo, solamente algunos ejemplos con respecto a esto que yo te mencionaba. Australia dice que percibe su amenaza más importante a China, ¿cierto? Si nos ubicamos un poco en el mapa, sabemos que Australia es una enorme isla, que entre medio de Australia y China hay varios países pequeños y la verdad es que Estados Unidos se ha ido acercando poco a poco cada uno de ellos. Hablamos, por ejemplo, de Filipinas, donde también se realizan varios ensayos militares y ahora lo nuevo es que se acercó finalmente a Australia y firmó un acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, el llamado AUKUS, para compartir conocimientos sobre tecnología de defensa. Por lo tanto, Francia y Reino Unido están ayudando, Francia nada que ver, Estados Unidos y Reino Unido están ayudando a Australia a renovar su flota de submarinos y ya están construyendo una serie de submarinos diferentes. Por otro lado está Francia y Reino Unido que están renovando los que ya tenían. Ellos la verdad tienen bastantes. Y Brasil, que tiene solamente convencionales, ahora apunta a tener uno de tecnología nuclear, que también es parte de la fabricación francesa con la que ya cuenta, con quien incluso ya había construido hace poco un submarino. También hemos visto en imágenes, Florencia, seguramente tú también recuerdas, cómo Singapur y también Corea del Norte presentaron hace algunas semanas sus nuevos submarinos con bombos y platillos, ¿cierto? Porque para ellos es todo un triunfo porque es una grandísima inversión. Pero la pregunta es, ¿por qué los países preferirían entonces invertir en submarinos y no, por ejemplo, en tanques, claro, en helicópteros, aviones? Bueno, la verdad es que tienen una particularidad. Los submarinos son sistemas de armas disuasivos para países con escenarios políticos complejos y la verdad es que más que nada generan incertidumbre. ¿Por qué? Una vez que un submarino es lanzado al mar, el resto de los países, estamos hablando por ejemplo de países enemigos, no tienen ni idea dónde ese submarino está, porque son muy difíciles de rastrear. Entonces es una manera disuasiva, ¿cierto?, de entregar un mensaje. De hecho, nosotros conversamos con Miguel Navarro, él es experto de la ANEPE, sabemos que la ANEPE es el centro de estudios, ¿cierto?, que depende del Centro de Defensa, que nos explicaba mejor por qué los países ante este escenario de incertidumbre en seguridad internacional prefieren a los submarinos. Escuchemos. Desde el momento que hay una crisis internacional, zarpan los submarinos, genera una enorme incertidumbre estratégica a un potencial adversario, porque no sabe dónde están, no los puede traquear, no sabe dónde están, y de manera que tienen un efecto disuasivo importante para países que están en escenarios internacionales complejos o para países que han decidido que su política de defensa esté basada en la disuasión. El disponer de submarinos modernos, capaces, silenciosos y al mismo tiempo letales es un enorme asset estratégico.
Bueno, como escuchábamos ahí, lo que nos contaba Miguel Navarro tiene más nada que ver con un mensaje que se entrega, pero hay que hacer una diferencia entre los submarinos nucleares y también los convencionales. Los nucleares se dividen en dos, los de ataque, que están hechos para destruir buques de guerra o mercantes, o simplemente también otros submarinos. Son más pequeños que los balísticos, que son otro tipo de submarinos nucleares, que estos los tienen solamente algunos países. Hablamos de Estados Unidos, también de Reino Unido, Francia, Rusia, China y Corea del Norte. La particularidad que tienen estos es que lanzan proyectiles a objetivos en tierra. Ahí estamos viendo uno que, por ejemplo, lo está haciendo justamente acá en imágenes, y esa es la particularidad que tienen, ¿cierto? Llegan a atacar objetivos en tierra, por ejemplo, bases militares estratégicas, etcétera. Tienen misiles nucleares, por lo demás mayoritariamente, pueden ocupar de otro tipo, pero mayoritariamente ocupan misiles nucleares, y ambos pueden estar tiempo indeterminado en el mar. Esto gracias a que tienen un reactor nuclear que da años de combustible y no depende entonces de un abastecimiento. Producen de hecho su propio oxígeno y tienen una planta de agua dulce, por lo tanto solamente depende su estadía en el mar profundo de la tripulación, ¿cierto? Que sabemos que no muchas veces aguanta mucho tiempo bajo el agua, pero si fuese por el submarino podrían estar, la verdad, un tiempo indeterminado debajo del agua. Además, por otra parte, son muy veloces, que eso es muy bueno, pero a la vez muy ruidosos, y eso ya no es tan bueno cuando estamos hablando de una batalla. Eso por el lado de los submarinos, entonces, que son nucleares. Los convencionales son sigilosos, a diferencia entonces de los nucleares, y operan en aguas menos profundas, pero tienen una autonomía más limitada porque ocupan combustible, necesitan petróleo y además tomar aire en la superficie. ¿Esto cómo lo hacen? Con un sistema de snorkel, que es muy parecido al que ocupan los buceadores, ¿cierto? Las personas que también hacen snorkeling en las playas, es algo parecido, y sale como un tubito, ¿cierto?, hacia la superficie. Claro. Y eso también hace, Flo, que pueden ser detectables, así que eso también es una desventaja que tienen, sobre todo los países que tienen radares satelitales pueden entonces fijarse en eso. También son más baratos de construir y, por supuesto, de operar. Y esto que te voy a mostrar ahora, esto sí que yo nunca lo había visto, míralo, se llama tiburón fantasma, así ese es el nombre de ese submarino. ¿Por qué? Bueno, porque es tan sigiloso que la verdad nadie se entera dónde está operando y ni siquiera necesita tripulación. Eso es la verdad. Es como un dron marino. Exactamente. Esa es la particularidad que tiene este submarino que estamos viendo en pantalla. Son totalmente silenciosos y tienen un gran alcance. Imagínate, pueden estar de por vida debajo del agua porque no necesitan tripulación que salga a la tierra. Estos los tiene Australia, que es el nuevo entonces aliado de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, un lugar que está bastante tenso durante el último tiempo. Vamos a revisar ahora un mapa donde, no es un mapa, perdón, es una gráfica de eso, que nos va a mostrar, sí, hoy día estamos ahí con las palabras cambiadas, ya, que muestran entonces ¿qué países tienen la mayor cantidad de submarinos? En el primer lugar está Rusia con 65, le sigue Estados Unidos con 64, uno menos solamente, China 61, Corea del Norte, ahí baja bastante el número, 35 y Japón con 23. Estamos hablando que si esto lo ponemos en una torta, por ejemplo, en porcentaje, Rusia tendría un 26,2%, Estados Unidos 25,8%, China 24,6%, Corea del Norte 14,1% y Japón 9,3%. O sea, estamos hablando que entre estos 5 países tienen la mayor cantidad de submarinos del mundo. Por otra parte, acá también en Latinoamérica existen países que sí, que tienen también submarinos. Adivinemos más o menos cuáles podrían ser. Sabemos que los que tienen... Chile, ¿o no? Es Chile, sí, también ahí está haciendo presencia en este ranking, pero está al lado de Brasil, Colombia y Perú. Todos estos países están ubicados en una tabla de ranking donde Brasil lidera, pero la verdad es que todos tienen 4 submarinos. Lo que pasa es que los catalogan por el tipo, ¿cierto? Si es que son más potentes o menos potentes, pero 4 submarinos tendría cada uno. Y hay muchísimos países que no tienen, la verdad, porque esto es considerado un lujo dentro del armamento de defensa, sobre todo por lo que ya te mencionaba antes, Florencia, que tiene que ver con esto de la disuasión. Envían el submarino al mar y ya nadie más sabe dónde está.
Oye, qué increíble, Paloma. Estaba pensando que, bueno, quizás no todos los países deberían incluso tener submarinos. Me estoy preguntando, por ejemplo, países que no tienen costa. Es decir, es muy difícil para ellos tener ese tipo de armamento disuasivo. En el caso, por ejemplo, Paraguay, Bolivia, por decir algunos de América Latina. Pero, por ejemplo, los europeos, claro, ¿qué va a tener Suiza? Un submarino que está en la mitad, no tiene costa directa. Es decir, claro, nosotros lo consideramos como algo obvio que deberían tener las Fuerzas Armadas de los países, pero claro, ahí uno va viendo también cuáles son las necesidades de cada uno de esos países. Exacto. De hecho, Estados Unidos, que es uno de los países que más submarinos tiene, son todos nucleares. Ellos no tienen absolutamente ningún submarino que sea convencional y eso también la verdad es que se les ha vuelto un poco perjudicial en el último tiempo, por lo que ocupan los submarinos de sus aliados para poder entrenar a su tripulación. Esto es súper importante porque si lo llevamos a la región del Indo-Pacífico, ¿cierto? Donde muchas cosas suceden. Sabemos que Corea del Norte siempre le está mandando misiles al mar de Japón o mar del Este, como también se le dice. También más abajo está Filipinas, ¿cierto? Donde también Estados Unidos tiene algunas bases, se realizan ejercicios militares. Y ahora abajo se suma a Australia. O sea, hay harta tensión en el Indo-Pacífico, que está eso, por eso que si además le sumamos lo que ocurre, por ejemplo, en Medio Oriente o en Ucrania, la verdad es que es de considerar al menos tener un submarino en estos tiempos. Perfecto, Paloma. Muchas gracias por toda la información. Que te vaya bien. Nos vemos. Chao, chao.